Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le damos compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta y por todas las cableras en el Ecuador, además de a nivel mundial, gracias al Facebook Live de Noticiero 1. El país ha sido saqueado como nunca por Rafael Correa y su pandilla, pero la mayoría cree que todo acabará como siempre. Unos pocos corruptos en la cárcel, mientras los peces gordos rompen las redes, tienen la audacia de dar sermones de honestidad y se preparan a volver. Ante la ineptitud e ineficacia en la mayoría de los casos por parte de la justicia, que ese régimen perverso copó en el 90% de los puestos, la acertada decisión del Consejo de Participación Ciudadana, presidida por el doctor Julio César Trujillo, al escoger una nueva fiscal general, ha hecho renacer la esperanza y también disparado las expectativas. Porque ese honor y ese reto recayó en una joven prestigiosa y recia mujer, la doctora Diana Salazar. ¿Cómo hacer un éxito de su reto? A esa pregunta les pediré responder durante la siguiente hora a mis tres invitados. El abogado Francisco Pesantes, crítico constante de la justicia, colaborador ocasional del Universo y no calificado para el Consejo de la Judicatura por un detalle minúsculo del cual se valieron para marginarlo, aparte de ser ilegal. Una primera idea. Solamente eso, una idea para desarrollarla después sin interrupciones durante 2 minutos sobre este tema. Apoyándola, haciendo presencia con ella, un grupo de juristas capaces, con mucha experiencia y objetividad en los temas. Gracias por ese primer concepto. Ahora, una joven abogada que acaba de abrir el estudio jurídico MAC en Quito, tras ser perseguida por la justicia correísta debido a que fue la única que tuvo el valor de conceder una entrevista en el set del canal STV, el fatídico 30S. Abogada Alejandra Ceballos. Un gusto. Depuración. Es importantísimo depurar la fiscalía. Y para concluir esta primera fase, el activista político Fernando Balda, perseguido de Correa el perseguido de Correa que más éxito ha tenido en conseguir de esta justicia viciada el reconocimiento de que a él se lo mandó a secuestrar en Bogotá y el capo de la operación fue nada menos que el actual prófugo de Bélgica. La fiscal Diana Salazar debe reunirse con las víctimas y con los denunciantes de los casos de corrupción. Debe hacer un lobby especial con las autoridades de control, incluso con la Presidencia de la República, con el Contralor General del Estado, y advertirles que ella va a indagar esos casos para que se acabe el mito de que los grandes capos de la política ecuatoriana son intocables. Bien, gracias. Reitero, enseguida tendrá cada uno 2 minutos sin interrupciones para ampliar esta primera idea. Antes, veamos en un reportaje del Noticiero 1 cómo respondió la recién nombrada fiscal general Diana Salazar nuestra inquietud respecto a su descomunal desafío. La flamante y máxima autoridad investigadora tiene claro su objetivo. ¿Cuáles serán los casos más relevantes que su autoridad fiscal atenderá? Debemos hacerlo de una manera integral, con una visión integral en todos los casos, sin desatender ninguno, porque nos concentramos únicamente en corrupción y nos permea el narcotráfico. Quizás se puede encontrar con algunas falencias en infraestructura y organización. La doctora Diana Salazar ya tiene una ruta a seguir. Sin presiones políticas, sin favor y sin temor. Vamos a investigar hechos, no personas, hechos. En sus manos estarán casos que busquen la luz de la justicia, pero más allá de que si uno u otro es importante, ¿cómo actuará Diana Salazar desde su despacho
en el sentido de que su trabajo investigador desde la Fiscalía no sea interpretado como persecución política. En primer lugar, no leer el Twitter, no hago caso a los insultos, acojo a la ciudadanía que de a pie me felicita y que tiene confianza en su fiscal. Ese es el reto y a ellos me debo, a la ciudadanía, a nadie más. 6 años permanecerá como titular de la institución fiscal. Su labor vendrá acompañada con un equipo multidisciplinario de alto nivel. José Ignacio Arévalo, Noticiero 1. Gracias a José Ignacio Arévalo por esa apretada síntesis. Escuchadas algunas ideas de la nueva fiscal. ¿Cuáles son las suyas, abogado Pesantes, para no terminar con ella en otra frustración más? Tiene usted sus primeros 2 minutos. Muchas gracias, señor periodista. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho la doctora Salazar. Los abogados penalistas sabemos de primera fuente de lo que el sistema acusatorio penal ecuatoriano establece como base de todo proceso: los hechos. Entonces, los hechos, investigar. Lo que pasa es que en la administración de justicia, donde no estaba limpia de la objetividad e imparcialidad, se han manejado escondiendo casos, se ha manejado distrayendo casos o negando la admisión de denuncias y abriendo los procesos correspondientes. El Ecuador, el pueblo ecuatoriano, está cansado de que la impunidad reine. Y la impunidad reina por 2 motivos: por corrupción o por cobardía. El que tenga miedo ser fiscal no debe serlo. El pueblo ecuatoriano exige gente capaz, gente con carácter, que vaya hasta las últimas consecuencias y que pida la colaboración de juristas de todo el Ecuador especializados en penal a efectos de colaborar en esta acción cívica. Me parece muy importante que la señora fiscal pida la colaboración interinstitucional con el Contralor de la Nación, que coordinen los casos. Pido que se elimine esa marrullería, esa leguleyada de que el fiscal, el contralor, tiene que ser la persona que declare responsabilidad penal, si no, no se inicia un juicio especulado. Eso fue una maniobra hecha por los correístas para impedir que los especulados pasaran a la fiscalía, aunque los fiscales Chiriboga y Vaca también eran correístas. Entonces, tenemos que ir hacia la independencia que está proclamando la doctora Salazar y que el pueblo ecuatoriano requiere. Concluyeron sus 2 minutos. Gracias, abogado Pesantes. Los suyos ahora, Alejandra Ceballos. Bueno, yo hablo de la necesidad de depuración de la Fiscalía, ya que acabo de salir de un proceso de investigación con el Consejo de la Judicatura en el que recibimos 247 denuncias de casos de corrupción judicial. Nosotros, en la investigación realizada con el Consejo de la Judicatura, hemos determinado que hubo una injerencia del poder político en el sistema judicial. Es más, nosotros acabamos de publicar el informe que se encuentra en un blog que se llama Perseguidos Políticos Nunca Más Ecuador.blogspot.com, en el que hemos visto cómo desde el poder político se ha determinado que existen delitos cometidos por normalmente oposición, líderes estudiantiles, líderes sindicales, líderes de las comunidades indígenas, y hemos visto que no solo los jueces, sino también los fiscales han intervenido en este proceso. Por eso es importantísimo que la Fiscalía vuelva a retomar su labor primordial, que es buscar la verdad objetiva de los hechos. A Fiscalía le corresponde llevar la investigación fiscal con la finalidad de presentar ante el juez la verdad de los hechos. Si una persona es inocente o culpable, corresponde al juez determinar, no al fiscal. Y este es un trabajo que nosotros hemos visto que Fiscalía no ha realizado. Fiscalía se encargó durante estos últimos 10 años de sentenciar a las personas a base, en muchos casos, de la manipulación de las pruebas. Y ese es un trabajo que está en manos ahora de la fiscal Diana Salazar, la depuración de la Fiscalía, para que Fiscalía vuelva a ser objetiva e imparcial. Mil gracias. Les recuerdo que estamos siendo retransmitidos desde este domingo por Sonorama FM Nacional, 103.7 en Quito y en Guayaquil especialmente, la radio en esa frecuencia de mayor cobertura en el Ecuador. Desde luego agradezco esa reproducción que en adelante será constante.
Sus 2 minutos, Fernando Balda. Sí. La fiscal Diana de Salazar debe hacer de la Fiscalía una casa con las puertas abiertas. Acabar con esa idea que teníamos los ciudadanos de que era imposible llegar al fiscal general de la Nación. Peor aún, cuando la intención era revelar o denunciar algún caso de corrupción que vinculara a alguien que se encontrara en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en alguna parte de los poderes del Estado. Paralelamente a eso, ella debe de iniciar una acción de conversaciones, de acercamientos con las autoridades de control, en este caso con la Contraloría General del Estado, también con la Asamblea Nacional como Legislativo y con la Presidencia de la República, demostrarle con argumentos las pruebas que ella tiene, los elementos con los que cuenta, sobre los casos de corrupción de aquellos capos que en el Ecuador se conocen como intocables. Ella tiene la responsabilidad, si es que quiere cambiar la Fiscalía, de demostrarle al Ecuador de que se acabó la época de los intocables y que no importa quién sea, la justicia es para todos. Bien, ahí tienen ustedes los elementos de juicio suficientes para desagregarlos tras esta primera pausa en una entrevista individual mía con cada uno de ellos en el mismo orden en que intervinieron, para satisfacer lo que creo que serán sus inquietudes tras lo que han escuchado y luego rejuntarlos en la última parte del programa en un panel en el cual puedan intercambiar entre ellos y conmigo criterios. Me han dejado muy alentado, pero a la vez muy preocupado. Al volver, verán por qué.